Aquí estamos en la radio, hay muchos hermanos, está llena la radio de hermanos, de hermanas, de niños, de La Paz y del Alto. Estamos muy felices de poder compartir juntos la palabra de Dios y vamos a estudiar hoy un poquito en relación a lo que dice la palabra de Dios de la vida y de la muerte y del cielo y del infierno y de la resurrección. En otras palabras, vamos a hablar acerca del estado de los muertos y del estado de los vivos. Vamos a ver lo que la Biblia dice de estas cosas, porque ya que vivimos en el tiempo del fin, habrá grandes engaños y nosotros debemos estar preparados con la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar, porque uno de los dos grandes engaños del tiempo del fin será el espiritismo, será la creencia en la inmortalidad del alma. Y hoy tenemos que analizar un poquito este tema para que nadie nos engañe. Me acuerdo que una vez en Cochabamba estuve estudiando la Biblia con un abogado, el doctor Cuellar. Y entonces estábamos estudiando la Biblia con él y su familia y llegamos a este tema de lo que es la vida, lo que es la muerte. Y entonces llegamos al tema del espiritismo. Y yo demostré bíblicamente con los versículos de que cuando morimos, realmente morimos. Y que cuando vivimos como estamos ahora viviendo, realmente vivimos. Y de que las grandes manifestaciones del espiritismo, cuando personas intentan comunicarse con los muertos, de que eso es obra de Satanás, que son los demonios, los ángeles caídos que se manifiestan ahí. Es un gran engaño. Y cuando terminamos el estudio, el doctor me miró firmemente a los ojos de una manera seria y me dijo: Enrique, yo soy espiritista. Y entonces yo me quedé asombrado porque acabamos de dar 1 hora de estudio demostrando que el espiritismo es obra de Satanás. Y de que esas manifestaciones, cuando personas van para invocar a los muertos, para comunicarse con los supuestos seres queridos, en realidad son los demonios, los ángeles caídos. Y después yo le pregunté al doctor: Doctor, usted me ha dejado sorprendido. Ahora, después de haber hecho este estudio, ¿qué opina usted? Y él me dijo: el estudio era claro, claro como el agua transparente. Entonces yo quedé muy feliz porque el hombre vio la verdad y se dio cuenta de que esa es la verdad. Entonces hablamos un poquito acerca de la vida, de la muerte. La muerte es un enemigo según la Biblia. Y Jesús, según la Biblia, es nuestro amigo. Así que tenemos por un lado a Jesús, que en la Biblia se presenta como nuestro amigo. Y tenemos también en la Biblia la muerte, que es presentado como un enemigo. Porque dice que la misma muerte es el postrero enemigo que morirá también. La misma muerte morirá, dice la Biblia, porque la muerte es un enemigo. Ahora, vamos a analizar un poquito lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Cuando Jesús estaba con su amigo Lázaro, que había fallecido, lo podemos leer juntos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 11 y 14. Hablamos aquí acerca de el sueño de la muerte, así como lo describe Jesús. Juan 11, el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pues cuando Jesús habla de la muerte, Él habla de un dormir. Por eso la palabra cementerio significa dormitorio. Porque para el concepto de los cristianos, el creyente que muere va al dormitorio, va a dormir simbólicamente, para que Jesús, que es nuestro amigo, nos libere de las garras del enemigo, que es la muerte. Porque Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Él puede resucitar. Entonces, qué interesante, cementerio significa dormitorio. Y esa es la esperanza del cristiano. Porque si alguno que cree en Jesucristo muere y va al cementerio, va al dormitorio a dormir simbólicamente hasta que es despertado por Jesucristo. Y Jesucristo despertó hace 2000 años a su amigo Lázaro. Y Él dio un ejemplo de su poder. Porque Jesús fue, lo resucitó. ¿Y por qué? Para dar un ejemplo de que Jesús es poderoso para resucitar de los muertos. Para que cuando Él habla de la resurrección, nosotros le podemos creer. En aquel entonces dio un ejemplo. Y dijo: así como yo lo resucité a Lázaro, así yo voy a resucitar a todos aquellos que duermen en mí. Que duermen creyendo en mí, que van al dormitorio, al cementerio, creyendo en mí, porque yo soy vuestro amigo y yo les voy a liberar de las garras del enemigo, que es la muerte. Y Jesús, Él es la resurrección y la vida. Recuerden cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Porque Jesús es la respuesta a la muerte. Hay algunas personas que dicen: hay solución para todo menos para la muerte. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho? Pero yo contesto, porque tenemos nosotros otro dicho: hay solución para todo, inclusive para la muerte. Amén. ¿Y cómo se llama esa solución? Jesús. Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leerlo aquí. Juan capítulo 11, versículo 23. Jesús habla con la hermana de Lázaro que ha fallecido. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. En otras palabras, le da un consuelo: no te preocupes, él va a resucitar. Es lo mismo que nosotros decimos, ¿no? Cada vez que alguien fallece, nos consolamos con esas palabras y decimos: no te preocupes, él resucitará. La muerte no es el fin de las cosas. Hay solución, hay esperanza en Jesús. Entonces, versículo 24, Marta le dijo a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque Marta creía la verdad bíblica de cuándo es la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo es? En el día postrero, cuando se toque la séptima y última trompeta, la postrer trompeta, ahí es el día de la resurrección, cuando Jesucristo volverá en gloria y majestad. Amén. Entonces ella sabía muy bien: yo sé, Jesús, mi hermano Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía la fe correcta, la fe bíblica, la que tú y yo también tenemos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, qué poderosa palabra. Jesús le dijo: mira, Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no le está diciendo:
no te preocupes, Marta, tu hermano Lázaro ahorita está gozando ya en el cielo, él ya está en el cielo gozando con mi padre. No, 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 no. Él le dice, sí, tu hermano está muerto, pero va a resucitar. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa vivirá? En el futuro. Aquí es una declaración hacia el futuro. Sí, Él va a resucitar en el día postrero, en la resurrección de los justos. Pero entonces dice Jesús en el versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿A qué se refiere Jesús? Que si alguien muere y cree en Jesús, sí morirá, pero no eternamente, sino solo temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección, cuando Cristo venga. Amén. Aquí en la radio estaban las niñas, los niños respondiendo. Estoy muy feliz. Entonces, la muerte es un enemigo, porque nos roba la vida. La muerte es la ausencia de la vida. Por eso es nuestro enemigo, porque nos quita la vida. Pero Jesús lo tiene resuelto. Él dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Cuándo? En el día postrero, en el día de la resurrección, en el día del retorno de Jesucristo. El que cree en Jesús, aunque muera, no morirá eternamente, sino solo temporalmente. Entonces, Jesús, para ejemplificar de que lo que él estaba hablando era la verdad, porque cualquiera podría decir, no, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo lo voy a resucitar en el futuro. Pero Jesús, para que la gente realmente crea en él, de que lo que él está diciendo es la verdad y que podemos realmente confiar en su palabra, ese mismo día dio un ejemplo de que él realmente tiene este poder. Y fue y lo resucitó a Lázaro. Aunque Jesús lloró también cuando Lázaro había muerto. En el versículo 35 vemos el versículo más corto de toda la Biblia. El versículo más corto de toda la Biblia es Juan 11:35 y dice, Jesús lloró. Es un versículo triste, ¿no? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él no es indiferente cuando su amigo muere. Cuando su amigo muere, Él también llora, porque Él también sufre y sufrió con nosotros. Él no es indiferente, aunque Jesús es el que mejor sabía que Lázaro iba a resucitar. Aún así, Él lloró. Qué impresionante. Cuando tú y yo tenemos que ir a algún velorio porque alguien falleció, ¿lloramos o no lloramos? Lloramos también, porque es triste, ¿no? Porque el enemigo arrebató a otra persona hacia el dormitorio, hacia el cementerio. Pero nuestro lloro va a ser convertido en gozo, en alegría, gracias a Jesús, la resurrección y la vida. Y miren lo que pasó. Lázaro fue resucitado. Dice el versículo 39, porque Jesús fue a su sepulcro. 39, quitad la piedra, dice Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. En otras palabras, él ya huele mal. Aquí hay olor de putrefacción, porque él murió hace 4 días. ¿Saben ustedes de que cuando alguien muere, ese mismo día todavía no huele a putrefacción? Pero al 4.º día ya huele. Yo les voy a contar una historia. Una vez vivía en Cochabamba y vivíamos en un edificio en el 2.º piso. Había varios departamentos en el mismo piso. Y en uno de los departamentos vivía un ancianito. Solito vivía ahí. No teníamos mucho contacto con él. Lo veíamos a veces y buenos días, ahí nomás. Un día había un olor muy fuerte en todo el piso. Y dijimos, ¿pero qué está oliendo aquí tan mal?
Luego descubrimos, cuando ya vinieron la administración del edificio, lo encontraron al ancianito, había muerto. Y había muerto 4 días antes. Así que yo sé cómo alguien huele que ha muerto hace 4 días. ¿Cómo habrá olido en su departamento? Porque ya en el piso olía mal, en el pasillo del piso olía terrible. Así que, ¿por qué Jesús vino recién al 4.º día? Porque Jesús pudo haber venido en el primer día de la muerte de Lázaro. O Jesús inclusive podía haber venido antes que muera, para sanarlo, para que no muera, ¿correcto? Pudo haber venido, pero Jesús vino el 4.º día. ¿Y saben por qué? Dios tenía un plan. Él vino a propósito al 4.º día para que nadie pueda dudar del milagro y de que Él evidentemente había muerto y ya estaba en descomposición su cuerpo, para que nadie pueda decir: oh, Lázaro en realidad no estaba todavía muerto, parecía muerto, solo estaba enfermo, pero no. Para que no haya esa duda, Jesús vino al 4.º día, para que el milagro sea totalmente evidente. Y entonces lo resucitó. Y fíjense qué hermoso el versículo 43. Juan 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Desatadle y dejadle ir, dijo Jesús. Ahora, no sé si se han dado cuenta, un pequeño detalle, porque cuando leemos la Biblia, cada palabra es importante. Jesús dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. No dijo, baja de arriba, como si estuviese en el cielo. Tampoco dijo, sube de abajo, como si hubiese estado en el infierno. Dijo, sal fuera, vení. Porque Él estaba ahí, en la tumba. No estaba ni en el cielo ni en el infierno, porque hoy en día la teoría popular es que cuando uno muere, ¿a dónde va? Al cielo, ¿no? Y si fue malo, ¿a dónde va? Al infierno. Eso es lo que hoy en día se predica, es lo que la gente cree. Pero si fuese así, Lázaro ya hubiese estado 4 días en el cielo, ¿correcto? ¿Creen ustedes que Lázaro hubiese sido feliz de tener que volver aquí a la tierra si estuviera ya 4 días ahí gozando del cielo y del paraíso y de la presencia de Dios y de la vida en el cielo? Claro que no hubiese estado feliz. Quizás hubiese dicho Jesús, ¿por qué me has traído aquí otra vez a este triste mundo de enfermedad, de pecado, de muerte, de injusticia, de violencia, de muerte? Pero no, es que Lázaro no estaba ahí arriba. Lázaro estaba simplemente en la tumba. Y Jesús ejemplificó su poder de resucitarlo y de resucitar a todos aquellos que creen en Él. ¿Saben? La Biblia dice que Jesús es nuestro amigo. La Biblia dice que la muerte es nuestro enemigo. Ahora, hoy en día, mucha gente ha convertido la muerte en la supuesta solución. La muerte como la puerta al cielo. La muerte como supuestamente la puerta a la vida y al cielo. ¿Saben por qué? Porque las personas creen, oh, cuando tú te mueres, entonces se libera tu alma y te vas al cielo. ¿Han escuchado eso? Es lo que popularmente se cree. En otras palabras, la muerte es la puerta que te libera para que tú puedas ir al cielo. Pero eso es totalmente antibíblico, porque en la Biblia la muerte te lleva a la tumba, al polvo de la tierra, te lleva a los gusanos, dice la Biblia, te lleva al cementerio, te lleva a la tierra del olvido, como vamos a ver luego en varios versículos.
La muerte no es la puerta al cielo. ¿Saben quién es sí la puerta al cielo? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta. Jesús es la puerta a través de la cual vamos al cielo cuando Él nos da la resurrección. Amén. Así que hoy en día han puesto la muerte en lugar de Jesucristo. Porque dicen, mucha gente dice, oh, yo anhelo la muerte porque entonces ya voy a estar con el Señor. ¿Alguna vez han escuchado cosas así? Oh, yo anhelo morir porque si yo muero entonces ya voy a estar en el cielo. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Son totalmente antibíblicas. Porque la muerte te lleva a la tumba, al sepulcro, al cementerio, pero no al cielo. Al cielo solamente te lleva Jesucristo en la resurrección de los muertos. Amén. Así que le han convertido la muerte, el enemigo, como una falsa esperanza. Qué terrible, qué triste. Yo les quiero contar un poquito acerca de cómo funciona esto de la vida y de la muerte. Vamos a analizar un ejemplo que es muy sencillo, pero muy importante. Pero vamos primero al origen de las cosas. Vengan conmigo a la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7. Tenemos que ir al origen de las cosas, porque el origen de las cosas nos revela la verdad. Siempre que hay que ir al origen, siempre hay que ir al Génesis. Génesis 2, la creación. Versículo 7. A ver, ¿cómo fue creado el ser humano? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Oh, ¿cuáles son los dos ingredientes para la vida, según el versículo de la palabra de Dios? Primero, formó al hombre del polvo de la tierra. Y lo formó bien bonito. Y ahí estaba Adán. Estaba echadito ahí. Pero todavía no estaba con vida. Estaba perfectamente formado. Ahí estaba su cuerpo. Porque para que haya vida se requiere primero un cuerpo. Sin cuerpo no hay vida. No hay vida separada del cuerpo. Así lo estableció Dios, tanto para plantas como para animales, como para el ser humano. Para que la planta pueda estar ahí viviendo, Dios tuvo que haber formado primero la planta. Para que haya un animal que viva, Dios tuvo que haber formado primero el animal, su cuerpo. Para que el ser humano exista, primero tuvo que haber formado su cuerpo. Y entonces, ¿cuál es el segundo ingrediente? Mismo versículo, Génesis 2, versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Muy bien, muchas gracias. Imagínense. El cuerpo inerte estaba ahí, estaba perfectamente formado, pero faltaba un ingrediente, el aliento de vida, el soplo de vida. Y entonces Dios puso y sopló en su nariz el aliento de vida. Y entonces, ¿qué pasó? Y fue el hombre un ser viviente. Oh, gracias a la combinación de dos ingredientes, cuerpo y aliento, es decir, soplo de Dios, hay vida. Y el ser humano llegó a ser un alma viviente. Vamos un poquito antes, Génesis 1, 24. A ver, vengan conmigo, Génesis 1, 24 y 25. Cuando Dios había creado las plantas, los animales, mismos ingredientes. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie,
fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra según su género, según su especie. Vio Dios que era bueno en gran manera, y ahí Dios decidió hacer el ser humano también. Vengan conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Busquemos, porque tenemos que confirmar lo que estamos diciendo con un escrito está de la palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros decimos, todo lo que creemos, debe estar confirmado con la Biblia, con un escrito está. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Ahora, ¿quién escribió Eclesiastés? ¿Saben ustedes? Muy bien, el sabio Salomón. No fue cualquiera que escribió Eclesiastés, fue el sabio Salomón. Ahora la Biblia dice que Salomón llegó a ser y fue el hombre más inteligente del mundo, el que más sabiduría había recibido de Dios. Ahora vamos a escuchar lo que Dios inspiró aquí para que se escriban Eclesiastés 12, el versículo 7. Habla aquí de la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, es decir, el soplo, el aliento, vuelve a Dios que lo dio. Oh, cuando nosotros morimos, nos volvemos a desintegrar. Polvo vuelve a la tierra. Estamos hablando de nuestro cuerpo. Nos volvemos a desintegrar. Finalmente nos convertimos en polvo. Y el aliento, el soplo de vida, el espíritu que Dios había soplado en nuestra nariz, vuelve a Dios que lo dio. Vamos un poquito antes. Seguimos aquí en Eclesiastés. Vamos al capítulo 3. Porque ahora vamos a ver que eso se aplica tanto a seres humanos como a animales también. Eclesiastés 3, versículo 19 y 20. Dice aquí la palabra de Dios. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, es decir, a los seres humanos, y lo que sucede a las bestias, es decir, los animales, una misma cosa es, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Seres humanos mueren, animales mueren. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia. Es la misma respiración, es el mismo soplo de vida que Dios dio. Es el mismo espíritu de vida que sopló ese aliento en nuestra nariz. Es el mismo que han recibido las bestias también. Versículo 20. Y todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo al polvo volverá. Y luego lo que vimos en el capítulo 11, versículo 7. Al polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora les quiero dar un ejemplo. Vimos que en Génesis decía, cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló en aliento en su nariz y llegó a ser un ser viviente. ¿No es así? Llegó a ser un alma viviente. Ahora, gracias a la combinación de los dos factores, vivimos. Les quiero dar el ejemplo del columpio. Imagínense un columpio, un hermoso columpio que se mueve, y el columpio es fabricado por dos elementos: las maderas y los clavos que lo unen. Entonces tenemos un columpio. Cuando nosotros armamos el columpio y armamos la madera, que es un elemento, armamos los clavos, que es otro elemento, tenemos un columpio. Pero cuando nosotros desarmamos otra vez el columpio y ponemos todas las maderas y los clavos en una caja, columpio desapareció.
Pero cuando volvemos a unir los dos elementos, la madera y los clavos, armamos otra vez el columpio, columpio vuelve a aparecer. Entonces, ahora el ejemplo de la mesa. Aquí tenemos una mesa, hecho por madera y clavos. ¿Por qué existe la mesa? Porque dos elementos se unieron, la madera y los clavos. Y tenemos una mesa. Pero si yo agarro y lo desarmo la mesa y pongo la madera aquí, los clavos allá, la mesa desaparece. ¿Ya no hay mesa? ¿Ya no hay mesa? ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvo a unir la madera con los clavos, vuelve a aparecer la mesa. Lo mismo con nosotros. Nosotros en este momento vivimos y somos seres humanos vivos, almas vivientes. ¿Por qué? Porque Dios unió dos elementos, polvo de la tierra y su aliento. Y por eso llegamos a ser un ser viviente, un alma vivo. Pero cuando nos morimos, un elemento, el polvo, vuelve a la tierra, otro elemento, el espíritu, el aliento, vuelve a Dios, y nosotros volvemos a desaparecer, volvemos a no existir hasta el momento que Dios vuelve a unir los dos elementos en el día de la resurrección. Vuelve a unir los dos elementos y volvemos a la vida. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, sé que, y sabemos todos que en la Biblia hay algunos versículos difíciles de entender, que todos ellos, analizando en su contexto, se resuelven maravillosamente y no hay contradicción en la palabra de Dios. Pero primero sigamos un poquito analizando lo que la Biblia habla de la muerte, del sueño. Vengan conmigo a Primera de Tesalonicenses, porque Primera de Tesalonicenses es uno de los pasajes más importantes para entender estas verdades y este tema. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Aquí hay una descripción de la venida del Señor Jesucristo en su retorno en gloria y majestad. Y son palabras de consuelo. Y escuchen muy bien lo que dice aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ok, ¿de quién está hablando? De los muertos, ¿correcto? Antes ya lo hemos visto. Jesús considera a los muertos los que duermen, ¿no? Porque es muy bonita esta forma como Jesús compara esto. Es algo que nosotros, como seres humanos, en nuestra capacidad limitada en el cerebro, podemos entender. Es un ejemplo. Ustedes saben que nosotros cada noche vamos a dormir, ¿correcto? Y cada nuevo día volvemos a despertar. ¿Y quién nos despierta en la mañana? A veces es el despertador, a veces es el sol que entra por la ventana, a veces es mamá que dice, despierta niño, o el esposo o la esposa que dicen, o algún ruido, ¿no? Nosotros despertamos. Y saben, nosotros tenemos poder para despertarnos cuando dormimos a un nivel humano. Si ustedes van a dormir o yo voy a dormir, ustedes pueden venir, moverme, decirme algo, yo voy a despertar. Tenemos ese poder, ¿sí o no? Podemos despertarnos. Pero ¿podemos despertar a alguien que murió? No lo podemos hacer. ¿Quién es el único que puede despertar a alguien que murió? Jesucristo, Dios. Muy bien. Porque Él tiene ese poder a ese otro nivel. Ninguno de nosotros tiene el poder de despertar a un muerto, aunque esté ahí echado y gritemos y lo golpeemos y le pidamos. No va a despertar porque está muerto. A ese nivel, la única solución y esperanza es Jesucristo, porque Él sí es la resurrección y la vida y tiene el poder de despertarnos de la muerte. Él ejemplificó eso para decirnos, así como ustedes tienen el poder de despertar a alguien que duerme en su cama de noche, yo tengo ese mismo poder para despertar a alguien que duerme en el cementerio, en el dormitorio de la muerte. Amén.
Qué poderoso es esto, tener este amigo. Conviene tener a Jesús como nuestro amigo, ¿no es así? Conviene. Pero obviamente nosotros no seguimos a Jesús por conveniencia, sino ¿por qué seguimos a Jesús? Por amor. La Biblia dice, nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Cuando nosotros éramos todavía pecadores y perdidos en el mundo, Cristo ya murió por nosotros, mostrando su amor por nosotros en la cruz, muriendo por nosotros por amor, aunque en esa época todavía no estábamos creyendo en Él, todavía lo estábamos rechazando. Miren, entonces nosotros seguimos a Jesús por amor y nos convertimos en sus amigos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que cada noche vamos a dormir y cada amanecer despertamos? ¿Será que Dios ha puesto ahí una simbología para hacernos entender algo? Para hacernos entender como si el día es la vida y el noche es simbólicamente la muerte. Como para hacernos entender que somos finitos. Como para hacernos entender cada día, Enrique, vives, pero tienes que dormir. En la simbología llegará el momento donde tendrás que morir. Pero cada día Dios nos da una nueva oportunidad diciéndonos, yo quiero que tú vivas. Yo quiero que aunque tengas que dormir, aunque tengas que morir un día, que tú vivas conmigo para que tú puedas volverte a levantar. No solo cada día de tu cama, sino un día por siempre en la resurrección. Amén. ¿No es eso la simbología que Dios ha puesto cada día para hacernos recuerdos? Cada día que tenemos que dormir, que estamos ahora vivos y luego tenemos que dormir. Y cada día Dios nos hace recuerdos. Como dice en la Biblia, el sabio Salomón diciendo que debemos tener sabiduría y contar nuestros días para saber que nosotros somos finitos, temporales, que podemos morir. Y por eso debemos contar con sabiduría los días que Dios nos da en la vida. Amén. Porque no sabemos cuántos días tenemos. No sabemos cuántos amaneceres tenemos. Para reconciliarnos con Dios, para hacer su voluntad, para prepararnos, para estar en armonía con Él, para que cuando nos toque el día de ir al descanso, nosotros vamos al descanso con Jesús. Amén. Y luego nosotros podemos despertar con Jesús a la vida eterna, al último gran despertar. Amén. Cada vez que despertamos en la mañana, deberíamos agradecer a Dios, ¿no? De que nos ha dado un día más de vida, un día más de oportunidad, un día más para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, para alabar a Dios, para alegrarnos con la vida que nos ha dado, para servir al prójimo. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué vivimos? Porque Dios quiere que conozcamos a Jesús. Porque Dios quiere que amemos a Él. Porque Dios quiere que sirvamos al prójimo. Eso es la razón por la cual tú y yo estamos con vida. Y cada día nos da una chance más para reconocer eso, de que Dios tiene un hermoso plan. Ahora la muerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido ejemplificado como el dormir, como el sueño. En el Nuevo Testamento ya lo vimos en el ejemplo de Lázaro, en Juan capítulo 11. Pero veamos el Antiguo Testamento. Vengan conmigo al libro de Job. Aunque no. Estábamos en Primera de Tesalonicenses y tenemos que leer primero este pasaje antes de ir al Antiguo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están en el sepulcro, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, aquí dice que sí, debemos estar tristes porque también Jesús lloró, pero no tanto. No debemos estar tan tristes
como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son esos otros que no tienen esperanza? Son aquellos que no creen en Jesús, que no tienen la esperanza de la resurrección, que no tienen la fe en la palabra de Dios. Ahora, para ellos la muerte realmente es una tragedia insuperable. Imagínense los que no creen en Jesús, los que no creen en la resurrección, en los que no creen en la palabra de Dios. Para ellos la muerte es algo absolutamente terrible y trágico, porque cuando ellos mueren no tienen esperanza. No tienen esperanza en la resurrección, en la venida de Jesús, en el amigo que nos va a resucitar. Nada. Qué terrible es para estas personas la muerte. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. A todos los que durmieron, a todos los que descansaron, creyendo en Jesús y en esta gloriosa esperanza, Dios los traerá con Jesús. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de hombres, palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, hasta la última trompeta, hasta el final, dice, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos adelantaremos a los que descansaron, a los que murieron antes de nosotros. No, los que antes murieron no se van a adelantar a ir al cielo, y los que viven cuando Jesús venga tampoco se van a adelantar a los que murieron, sino que dice la Biblia, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el retorno de Jesucristo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que acaban de resucitar, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas sí son palabras de consuelo, ¿no? Así debemos alentarnos. Esto es la verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No hay donde equivocarse. No es tan complicado, ¿no? Es sencillo. Es tan fácil de entender. Hasta ustedes, los niños, todos pueden entender esto. Es muy fácil. Todo en su debido orden. Vamos a San Juan 11, versículo 22 y 23. Juan, capítulo 11, versículo 22 y 23. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús lo confirma. Sí, así será. La resurrección y la vida, dice Jesús, soy yo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está muy sencillo, muy comprensible. No hay donde equivocarse. Y entonces, nosotros podemos ahora sí ir a Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Aquí hay dos versículos muy poderosos que creo que mucha gente no los entiende si no entiende lo que acabamos de estudiar. Y lo que acabamos de estudiar es muy sencillo, es muy obvio. Y dice aquí, Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán
a resurrección de condenación. Oh, vendrá la hora cuando todos que están en el sepulcro oirán su voz, porque la resurrección es tanto para los buenos como para los malos. Es tanto para los salvos como los perdidos. Con la gran diferencia de aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación para recibir su castigo. Eso es muy importante, porque tanto el galardón como también el castigo solo podemos experimentar después de la resurrección. Porque tanto el galardón de la vida eterna solamente podemos experimentar en cuerpo, y tanto el castigo también solo podemos experimentar en cuerpo. Es por eso que sin cuerpo no hay vida. Por eso Dios tiene que volver a juntar los dos elementos, el polvo de la tierra y su aliento de vida, en la resurrección, para que nuevamente hay un ser vivo, un alma viviente, tanto los justos para recibir el reino celestial y la vida eterna y tener acceso al árbol de la vida, como también los malvados para poder recibir el castigo. Porque sin el cuerpo no hay sentimientos ni sensaciones. Si tú agarras tu mano y te pellizcas ahí con el dedo, te duele, ¿no? ¿Por qué te duele? Porque hay nervios ahí que transmiten el dolor a tu cerebro, ¿correcto? ¿Por qué podemos experimentar el dolor? Porque Dios nos ha dado un cuerpo y un sistema de nervios, ¿no? Pellizcas tu dedo, ¡au! Duele. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un cuerpo con sistema de nervios. Si tú no tuvieras un cuerpo, no pudieras sentir dolor, porque el dolor se experimenta a través de un cuerpo. Si te duele en la boca el caries, ¿por qué? ¿Por qué te duele el caries en la boca? Porque transmite nervios del diente donde está el caries al cerebro y tienes dolor, ¿correcto? Si te rompes un hueso, ¿por qué te duele el hueso? Porque te has roto un hueso y emite señales de dolor por el sistema nervioso al cerebro. Ahora, ¿por qué Dios nos dio un cuerpo? No solo para experimentar dolor. ¿Qué más podemos experimentar con el cuerpo? ¿Cosas buenas? Cuando nosotros acariciamos, ¿qué sensación transmitimos? Es algo bonito, ¿no? Transmitimos cariño, transmitimos amor, transmitimos calor. De las células donde están los nervios, ¿a dónde? Al cerebro. Cuando nosotros decimos algo, ¿por qué podemos hablar? Díganme, ¿por qué podemos hablar? Porque Dios nos ha dado una lengua y una boca y un sistema aquí de cuerdas vocales. Si no tuviéramos eso, no pudiéramos hablar. Si nosotros no tuviéramos orejas, no podíamos escuchar nada. Dios nos dio un cuerpo para vivir, para existir, para que nosotros podamos sentir, escuchar, hablar, pensar, movernos, piernas para movernos, manos para tocar, boca para comer, para hablar, sistema digestivo para tener nutrientes para vivir, sistema de sangre para que impulse. La Biblia dice, la vida está en la sangre. ¿Escucharon hablar de eso? En la Biblia dice, la vida está en la sangre. ¿Qué pasa si te cortan y te desangras? Te mueres. Ahora, nosotros no pudiéramos ver sin un cuerpo. No pudiéramos hablar sin una boca. No pudiéramos escuchar sin una oreja. No pudiéramos tener el sentimiento del tacto sin manos y pies, sin una piel. No pudiéramos pensar sin un cerebro. No pudiéramos sentir ni gozo, ni felicidad, ni nada sin un cuerpo. Porque sin un cuerpo no hay vida.
No existe vida separada de un cuerpo. Por eso Dios primero formó un cuerpo y luego le dio el aliento de la vida. Y por eso primero Dios tiene que resucitar y volver a juntar los elementos para que tanto podemos ya sea recibir el galardón de la vida como también el castigo de la muerte. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahora sí vamos al Antiguo Testamento. Libro de Job, capítulo 14. Job, antes de los Salmos. El libro de Job. Pobre Job, experimentó también mucho sufrimiento en su vida. ¿Qué dice Job? Capítulo 14, versículo 12 al 14. Anótense bien esto. Job 14, 12 al 14. La pregunta comienza en el versículo 10. La pregunta que cada ser humano se hace. Versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? La pregunta que todos se hacen cuando el ser humano muere, ¿y dónde estará? Algunos dicen en el cielo, otros en el infierno, otros creen en la reencarnación y dicen que está ahora reencarnado, otros dicen que está en el limbo, pero otros dicen lo que dice la Biblia, que simplemente están en el sepulcro, en la tumba, en el dormitorio, esperando la resurrección. Versículo 11, como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? El Seol es la tumba, el sepulcro. ¿Hasta cuándo vamos a estar en la tumba? Dice aquí. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño, del sueño de la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya cielo. Y les pregunto, ¿cuándo es el momento? Cuando el cielo se desintegra. ¿Cuándo es el momento profético del que habló aquí Job? ¿Cuándo es el momento? Cuando despertarán y se levantarán de su sueño, el momento cuando ya no haya cielo. Vamos a leer la respuesta en 2 de Pedro 3, el versículo 10. Porque San Pedro en el Nuevo Testamento nos da la respuesta a esta pregunta profética. 2 de Pedro 3, el versículo 10. Vamos a leer juntos. Busquen conmigo antes del Apocalipsis. 2 de Pedro 3, el versículo 10. Habla del retorno de Jesucristo, de la última trompeta. Habla del día de la resurrección en el contexto. Pero el día del Señor, es decir, el retorno de Jesucristo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Realmente, en el momento del retorno de Jesucristo, es el momento cuando los cielos pasarán con gran estruendo. Lo que Job había dicho, ¿cuándo resucitarán? ¿Y cuándo se levantarán del sueño, de la muerte, del descanso? El día cuando los cielos se desintegrarán. ¿Y cuándo? En el retorno de Jesucristo, como acabamos de leer. ¡Oh, qué poderoso es esto! Volvemos al Antiguo Testamento. Eclesiastés nuevamente. ¿Recuerdan Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón? Capítulo 9 esta vez. Eclesiastés capítulo 9. Ahora el versículo 4 al 6. Y aquí vamos a leer y estudiar más acerca de la muerte, el gran enemigo que será vencido por Jesucristo el victorioso, amigo nuestro. Eclesiastés 9, versículo 4.
E inclusive un poquito antes, al final del versículo 3, habla después de esto, se van a los muertos. Pero aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Oh, qué bueno es esto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y los que están entre los vivos somos tú y yo, que en este momento estamos escuchando esta palabra. Aún estamos entre los vivos. Y para ellos aún hay esperanza, porque mejor perro vivo que león muerto. Qué impresionante la comparación. Versículo 5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto saben los muertos? ¿Cuánto saben los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Nada. Los vivos sí saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice la Biblia. Su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, ni tienen más paga. Por eso es mejor perro vivo que león muerto. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Oh, la palabra de Dios es muy clara. En la muerte no hay memoria. Todo es puesto en olvido. No hay paga. No hay amor, ni odio, ni envidia. Todo esto feneció. No tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Puede haber una palabra más clara que esta? Es lo más claro, lo más transparente, lo más puro, la palabra de Dios. Así que, imagínense, si fuese cierta la teoría de la inmortalidad del alma, si fuese cierto que el muerto va ese momentito al cielo, entonces sí seguiría el amor, sí su memoria no estaría puesta en olvido, sí él seguiría teniendo parte, pero no. Y si alguien que muere y era malo, supuestamente se va al infierno, donde está con todo su odio y con toda su envidia. Pero no. La Biblia dice que en la muerte no hay nada, memoria puesta en olvido, ni amor, ni odio, ni nada de esas cosas. Memoria en olvido. Es como un disco duro que le borras la memoria. Ya no hay nada. Ya no hay información. Ya no hay odio, ni amor, ni envidia. No hay nada. Y por eso, gracias a este versículo, sabemos de que si hay sesiones espiritistas donde aparece supuestamente un alma de un ser querido o de cualquier otra persona, y dice algo en esa reunión espiritista, sabemos que eso es obra de Satanás, que es una manifestación demoníaca, que es un espíritu inmundo. Porque aquí dice que el que muere no tiene ya parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que aquí en esta tierra. Por lo tanto, todas estas manifestaciones espiritistas son demoníacas. Saben, Dios puede volver a la vida a Adán del polvo con su misma identidad original, porque Dios es un Dios omnipotente. Dios tiene todo guardado en su memoria, en su disco duro, en sus libros que Él ha escrito. La Biblia dice que han sido escritos libros de nuestros hechos, de nuestras obras, ya sean buenas, malas o ocultas. Dios tiene todo muy bien guardado. Dios en la resurrección
Él sí tiene todo bien guardado para devolvernos nuestra identidad en el momento de la resurrección. Imagínense, nosotros hoy en día ya podemos reconstruir de la saliva de una persona, de una gota de la saliva, su ADN. ¿Saben esto? En una gota, en una célula, está nuestro ADN, está todo registrado ahí. Pero si nosotros morimos, todo se desintegra. ¿Pero creen que Dios tiene un registro de nosotros? ¡Claro que sí! Dios tiene nuestro registro guardado. Él tiene todo registrado y guardado para devolvernos la vida, para volvernos nuevamente a nuestra identidad original en la resurrección. Miren, si hoy en día los artistas en las películas del cine y del Hollywood, ellos, los grandes actores, podemos volver a verlos y escucharlos en las pantallas de la televisión y del cine, y vemos ahí moverse. Pero sabemos que eso no es real, eso es solo un registro de su movimiento, de su expresión, de su forma de hablar. Pero si hasta nosotros, limitados seres humanos, a través del cine y de la tecnología que existe hoy en día, tenemos la posibilidad de volver a recrear en una pantalla, en el audio y en el cine una persona, ¿cuánto más Dios, creador, omnipotente, infinito, tiene la capacidad de guardar nuestro registro? ¿Creen que es un problema para Dios? No es ningún problema para Dios. Él tiene todo guardado. Nosotros hoy en día con las supercomputadoras, cada vez más con los avances tecnológicos, computadoras hoy en día casi ilimitadas en su capacidad de almacenamiento y de memoria para enormes cantidades de datos hoy en día. Antes eran los kilobytes, luego los megabytes, luego los terabytes, y así está creciendo. Y nosotros en un celular, en una computadora, en un disco duro, ¿cuánta información podemos almacenar? Audios, videos, fotografías, recuerdos, archivos, documentos. Todo podemos archivar ahí. ¿No creen que Dios, que es muchísimo más superior a todo lo que nosotros jamás pudiéramos hacer, acaso no tiene el poder y la capacidad de guardar nuestro pequeño registro? ¡Claro que sí! Si en un pelo que tenemos en el cabello, aquí en la cabeza, Él tiene el ADN de todo nuestro registro. Cuando hombre y mujer se casan y tienen un bebé y se unen dos células, y en esa célula, en esas dos células, está el registro de todo nuestro cuerpo. ¿No será que Dios tiene un registro de cada uno de nosotros? Claro que sí. Y bien individualizado. Miren, si ustedes ven sus dedos, tenemos cada uno una huella digital diferente. Ninguna es igual que la otra. Tú tienes una huella diferente a la mía. Y cuando tenemos que ir a la policía, cuando tenemos que ir a hacernos registro biométrico, ellos toman nuestra huella. ¿Por qué? Porque es única. Somos 8.000 millones de personas. Todos tenemos una huella única. Todos tenemos también un iris en el ojo único. No hay dos iguales. Increíble cómo Dios ha creado las cosas. El Todopoderoso. Él tiene todo bien organizado, bien guardado. Así que no nos preocupemos. Jesús tiene el control. Jesús tiene el poder. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Miren cómo Jesús se presenta aquí. Apocalipsis 1. Versículo 5. Habla aquí de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
Oh, el primogénito de los muertos. Vamos al versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá cuando Él volverá. Versículo 8. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos al versículo 16. Ahí habla de Jesucristo que tiene la espada aguda de 2 filos, que su rostro resplandece como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! Aquí no habla cualquiera. Aquí habla Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Aquí habla el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio, el fin. Aquí habla a alguien que dice, yo estoy vivo. Versículo 18. No temas, pero yo estuve muerto. Mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Jesús estuvo muerto. Él pasó por la experiencia por la que pasó Lázaro. Él pasó por la experiencia por la cual pasaremos nosotros. Si es que tenemos que morir, antes de nosotros ya murieron millones de personas en la antigüedad. Todos descendieron al sepulcro. Todos descendieron al dormitorio. Todos murieron en la esperanza, los que murieron en la esperanza bíblica de la resurrección, en el día final, cuando Jesús vuelva y cumpla su promesa. Por eso dice, no temas, yo soy el primero, el último. Yo vivo, yo estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice Jesús lo que tiene en su mano? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben lo que es el Hades? Es la muerte, es el sepulcro, es la tumba, es la palabra griega del Antiguo Testamento sería Seol. Y en el Nuevo Testamento es Hades. Cuando ven en el Nuevo Testamento la palabra Hades, en el griego es lo mismo que en el Antiguo Testamento la palabra Seol. Ambos significa la tumba, la muerte, el sepulcro. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte del Hades, es decir, del sepulcro, de la tumba. ¿Qué haces tú con una llave? ¿Para qué es la llave? Para abrir. Para abrir. Si Jesús dice, yo tengo la llave de la muerte, ¿qué es lo que quiere decir? Yo puedo abrir y resucitar y sacarte de la tumba. Yo tengo la llave del sepulcro, del Hades, del Seol, de la muerte. Porque Jesús venció al enemigo, que es Satanás. Jesús venció al enemigo, que es la muerte. Jesús venció la muerte, que viene por causa y consecuencia del pecado. Jesús venció el pecado, y por eso venció la muerte. Y por eso venció el reinado de la muerte y el reinado del diablo, que era la muerte. Y Jesús tiene la llave para sacar a cualquier persona que haya muerto y resucitarlo y traerlo a la vida nuevamente. Amén. ¿No es esto maravilloso? Eso es maravilloso. Ahora, algunos dicen por ahí en este mundo, no, el alma es inmortal. Así se predica en las iglesias y se dice, cuando te mueres, tu alma no se muere. No, el alma se libera del cuerpo y asciende al cielo o va al infierno si eres malo. Pero ya hemos visto que eso no es bíblico. Vamos a leer lo que sí dice la Biblia. Vengan conmigo al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 18. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra, no lo que dicen las religiones, las iglesias, los pastores,
No, no, no. Nosotros vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Ezequiel 18, versículo 19 y 20. Muy importante este pasaje. Si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Porque el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Muy claro, tú no eres culpable del pecado que otro comete. Ni el hijo es culpable del pecado del padre, ni el padre es culpable del pecado del hijo. Cada uno es responsable de sus propios pecados. Es cierto que podemos tener cierta influencia y por nuestro mal ejemplo y por tentaciones podemos hacer que otro tropiece y tome la decisión de pecar. Eso sí es cierto. Pero ¿quién es responsable de caer? ¿El otro o yo mismo? Yo mismo. Cada uno es responsable de su propio tropiezo, de su propio pecado, de su propia transgresión, de su propia injusticia. Yo no puedo decir, mi papá es el culpable, o mi hijo es el culpable, o el vecino, o el hermano. No, no, no. En el juicio de Dios, Dios va a decir, cada uno de ustedes es responsable. Pero, ¿saben? El versículo que estamos viendo es muy importante, pero esto de la culpabilidad ni siquiera es el tema, sino, ¿se han dado cuenta de lo que hemos leído en el versículo? Ezequiel 18:20. Vamos a volver a leer. La primera frase. El alma que pecare, esa morirá. Oh, ¿qué dice aquí? El alma puede morir. Y el alma muere si peca. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos estamos destinados a morir. Porque todos hemos pecado. Porque todos nosotros somos almas vivientes. Somos seres vivientes. Cuando morimos, nuestra alma muere con nosotros porque desaparece, se desintegra. Como vimos antes en el ejemplo de la mesa. Dios unió dos elementos. La madera y los clavos. Y formó con ellos una mesa. Y la mesa existe hasta que se vuelve a desintegrar. La madera a un lado, los clavos a otro lado. Ya no hay mesa, la mesa desapareció. Ya no hay mesa. Hasta que volvemos a unir los dos elementos. Es lo que Dios hace en la resurrección. Nosotros ahora somos seres vivientes, somos almas vivientes. El momento que nosotros morimos, el alma muere con nosotros porque se vuelve a desintegrar, desaparecer y volvemos como si nunca hubiésemos sido. ¿Saben? En la Biblia, el alma, la palabra alma, aparece 1600 veces. ¿Y saben cuántas veces dice que el alma es inmortal? Ni una vez. 0. Nunca. De 1600 versículos que aparece la palabra alma, ni una vez dice que es inmortal. Más al contrario, acabamos de ver de que sí la Biblia dice que el alma es mortal, porque puede morir. Y ahora les quiero decir, ¿saben quién es el único inmortal? Vamos a leerlo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el único inmortal? Primera de Timoteo 6:16. Busquen conmigo, Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver quién, según la Biblia, es el único inmortal. Primera de Timoteo 6. Comenzamos desde el versículo 15. Habla de Jesucristo, habla de la bienaventuranza, de la soberanía del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual será honra y el imperio sempiterno. Amén. Oh, ¿qué dice la Biblia aquí? Con exclusividad. Dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. ¿Creen ustedes que nosotros nos podemos atrever a decir que somos inmortales también? ¿Y que tenemos un alma inmortal? Eso es lo que el diablo dijo en su primera mentira, en su primera doctrina de su falsa religión a la humanidad en Génesis capítulo 3. Cuando Satanás vino y en el versículo 4 le dijo a Adán y a Eva, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Recuerden? Génesis 3, 4 y 5. Ahí dice la primera mentira, la que hoy en día todos se han creído, todas las religiones se les han creído, las religiones cristianas, las religiones paganas, todos se han creído la primera mentira de Satanás: no moriréis, seréis como Dios. Oh, la Biblia dice que el único con inmortalidad es Dios. Y ahora el diablo dice, no, falso. Todos ustedes son como Dios, nadie de ustedes van a morir. Pero la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón el diablo, la serpiente antigua? ¿O tiene razón Dios, su palabra, Jesucristo? Bien, es muy sencillo, Dios tiene la razón. Y la Biblia dice que el alma es mortal. Y la Biblia dice en Génesis 2:17, no comáis de este árbol, sino si coméis de él, ciertamente moriréis. Y el diablo dijo, no moriréis, seréis como Dios, seréis inmortal. Mentiroso, mentiroso la serpiente antigua, mentiroso el diablo, el dragón, Satanás. Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. El padre significa el primero que mintió. ¿Y cuál fue su primera mentira a la humanidad? No moriréis, seréis como Dios. Y hoy en día todos se lo han creído. Casi todos se lo han creído. Cuando tú vas a un hermano evangélico y le preguntas, ¿qué pasa si alguien muere? ¿Qué te va a decir? Ese ratito va al cielo, ¿no? Y si preguntas a alguien, y te va a decir, sí, si ha sido malo, se va al infierno, ¿correcto? Es lo que van a decir. Se han creído la primera mentira de Satanás. ¿Saben? Les digo una cosa. En este preciso punto, los ateos están más cerca de la verdad que casi todos los cristianos. ¿Saben lo que creen los ateos? Si preguntas a un ateo, ¿qué crees tú de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte con el ser humano? ¿Qué pasa? ¿Saben lo que va a decir el ateo? No pasa nada. Te mueres, te vas al polvo, te vas a la inexistencia. No hay cielo, no hay infierno. Eso te va a decir el ateo. ¿Y saben qué? El ateo tiene razón. En este punto preciso, el ateo está más cerca de la verdad que la mayoría de los cristianos. Porque cuando tú mueres, tú no vas al cielo ni al infierno, tú vas a la tumba, vuelves al polvo. Pero el problema del ateo es que no cree en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. No cree en Jesús, quien es la solución a la muerte. No cree en Jesús, quien tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Por lo tanto, el ateo, aunque esté en lo cierto de que cuando tú mueres, tú te vas a la tumba y te desapareces, el problema es que el ateo no cree en la segunda parte, que es la esperanza en Jesucristo. ¡Qué tristeza! Pero saben, queridos hermanos, el diablo ha logrado hacernos creer en la inmortalidad del alma, que es doctrina de demonios, que es la primera mentira lanzada del diablo a la humanidad. Es tremendo. La Biblia es muy clara, pero también el engaño es muy poderoso. En la Biblia nos habla acerca de cómo será nuestro cuerpo en la resurrección. Antes ya hemos leído un pasaje, vamos a leer otro pasaje respecto a esta temática. Vengan conmigo a 1 Corintios, porque aquí la palabra de Dios arroja mucha luz
sobre esta hermosa temática para que tengamos una hermosa esperanza bíblica, palabra de Dios, no palabra de hombres. Primera de Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. La palabra de Dios es tan clara. Todos serán resucitados. Jesús era la primicia. ¿Y nosotros cuándo? En su venida. Vamos un poco más allá. Versículo 51. Dice aquí en el versículo 51. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Ya sabemos lo que esto significa. No todos descansaremos en la tumba. ¿Por qué? Porque habrá algunos que estarán con vida cuando venga Jesucristo, ¿correcto? Lo habíamos leído antes en Primera de Tesalonicenses. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así repentinamente, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estaremos con vida, seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, finalmente la vida triunfará, Dios triunfará, la verdad triunfará. Cuando Jesús vuelva, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seremos transformados, juntos seremos arrebatados y Dios nos dará aquí dos cosas: un cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Saben? Ahora tenemos un cuerpo corruptible y mortal. ¿A qué se refiere? Mortal es muy fácil de entender. Nos podemos morir en cualquier momento, ¿no es así? Y entonces morimos. Tenemos un cuerpo mortal y también tenemos un cuerpo corruptible. ¿A qué significa? Envejecemos, nos salen canas, nos salen arrugas, nos jorobamos, nos enfermamos, necesitamos lentes y nos morimos. Somos corruptibles, ¿correcto? Corruptibles y mortales. Pero ¿qué es lo que Dios ha prometido? Darnos cuerpos incorruptibles e inmortales. En otras palabras, cuerpos para la eternidad. Amén. Lo que Dios había dado a Adán en el Génesis, en el inicio, en el jardín Edén, a Eva. Dios los había creado para la eternidad. Dios los había creado para que nunca mueran. El plan de Dios no era el pecado ni la muerte. Ellos solo tenían que mantenerse leales a Dios, fieles. No tenían que comer del árbol que Dios había prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que conozcan el mal con todas sus consecuencias. Dios quería que decidan por la vida. Comed el árbol de la vida. Iban a vivir por siempre en armonía con Dios. Estarían vivos ahora, en este momento. Adán y Eva estarían felices caminando por aquí en un cuerpo incorruptible e inmortal. Estarían caminando ahorita, ya tuvieran 6,000 años, porque habían sido creados para la eternidad. Y eso es el cuerpo que Dios nos va a dar. Él va a recrear las cosas. Génesis comienza con el jardín del Edén, con el árbol de la vida y la pérdida de su acceso por la desobediencia. Y Apocalipsis termina con el árbol de la vida y el retorno al paraíso y el retorno a la vida a través de la obediencia. Es lo que nos presenta la Biblia. Y todos los libros entre Génesis y Apocalipsis son las historias, como Dios intenta hacernos reflexionar de que de eso se trata.
Ahora, muy interesante, en el cielo tendremos un cuerpo incorruptible, inmortal. ¿Recuerdan que en el tema anterior hemos dicho que solo Dios tiene inmortalidad? Y ahora estamos viendo que nosotros recibiremos un cuerpo inmortal. ¿No es eso increíble? ¿No es eso impresionante? Lo que Dios tiene planificado de darnos también inmortalidad. Eso es impresionante lo que Dios tiene planificado para nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, Lucas 24. Porque vamos a leer en Lucas 24 cómo era el cuerpo de Cristo en su resurrección. Para entender cómo va a ser nuestro cuerpo cuando Jesús venga. Lucas 24, 36. Jesús aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Oh, ¿qué es lo que pensaban ellos? Que Jesús es un espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? En otras palabras, ¿cómo podéis pensar que yo soy un espíritu? ¿Cómo podéis pensar eso? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús dijo: tóquenme. ¿Acaso cómo me pueden confundir? ¿Acaso soy un espíritu? No, yo soy en carne y hueso, yo soy un ser humano. Dios, Jesucristo, cuando resucitó en cuerpo, porque no hay vida separada del cuerpo. Porque nosotros recibiremos el mismo cuerpo glorificado que Jesús recibió en su resurrección. Y dice el versículo 40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Ahí estaban los discípulos: no lo puedo creer. Y estaban maravillados. Jesús, para confirmar de que Él está ahí en carne y hueso y de que no es un fantasma ni un espíritu, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Se sentó delante de ellos, agarró el pescado, lo comió, lo masticó, lo saboreó, lo tragó. Luego agarró un poco de la miel, igual lo saboreó, lo comió. Estaba feliz Jesús comiendo ahí. La muestra no tenía que hablar ya nada, tenía que demostrar cuál es la verdad. En la resurrección tenemos hueso, carne, una cara, una boca, dientes, un sistema digestivo. Volvemos a la vida en la resurrección. Volvemos, solo que ahora con un cuerpo glorificado. ¿Saben cómo era este cuerpo glorificado? Jesús pudo aparecer y desaparecer. ¿Recuerdan que los discípulos estaban aquí con miedo, escondidos, encerrados en un cuarto? Y dice el versículo 26, Jesús apareció en medio de ellos. Oh, este cuerpo glorificado puede desaparecer y aparecer. Puede traspasar paredes. Cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué dice en Hechos 1, versículo 9? ¿Cómo era el cuerpo de Jesús glorificado, pero un cuerpo real, físico, con carne y huesos? ¿Cómo era el cuerpo de Jesús? Hechos 1, versículo 9. Después de que Jesús haya hablado con ellos, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Jesús fue volando al cielo. Oh, qué poderoso este cuerpo glorificado que puede traspasar paredes, que puede volar. ¿Quieren ustedes un cuerpo así?
incorruptible, inmortal, semejante al cuerpo que Cristo tuvo en su resurrección. Wow, esto sí es una noticia buena, pero sigamos adelante para confirmar de que evidentemente nosotros también vamos a recibir esto. Vengan a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20 y 21. Qué bonito lo que vamos a leer. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué cuerpo vamos a recibir? Ya no un cuerpo de la humillación nuestra que es corruptible y mortal, sino ahora vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, inmortal, y dice aquí el versículo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. ¿Creen esto? Amén. Yo lo creo. Nosotros recibiremos un cuerpo glorificado como Jesús recibió un cuerpo glorificado y mira lo que Él podía hacer con su cuerpo. Así que tenemos una hermosa esperanza. Amén. Nosotros también podremos volar. Primera de Tesalonicenses 4, ahí lo dice. Ya lo hemos leído antes, pero no lo hemos leído en el contexto del cuerpo glorificado que inclusive puede volar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hemos leído antes acerca de la venida del Señor desde el versículo 13 al versículo 18, pero volvemos a leer el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su retorno, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los resucitados, y a todos transformados, incorruptibles, inmortales, en un cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Y dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. Seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor, volaremos. Igual como Jesús hace 2000 años con su cuerpo glorificado se fue volando hacia el cielo y una nube le ocultó. Igual nosotros seremos arrebatados al cielo, allá nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Oh, eso sí son buenas noticias, ¿saben? Al cielo se va en un cuerpo. Todos los que están ya en el cielo están ahí en un cuerpo. Jesús resucitó en un cuerpo y se fue al cielo en un cuerpo. ¿Quién más está en el cielo en este momento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién más ya está? Elías y Moisés y Enoc. Enoc, de él habla el Antiguo Testamento, ¿no? En Génesis. Y dice ahí que Dios se lo llevó. Y dice, él caminó con Dios más de 300 años. Vivió una vida de mucha consagración, de mucha santidad. Y Dios decidió, me lo puedo llevar vivo al cielo. Esto me lo llevaré. Como un ejemplo, la Biblia dice, se lo llevó y desapareció. Enoc ya está en el cielo hace más de 4.500 años, ¿será? O 5.000, no sé bien ahorita el cálculo. Pero eso fue antes del diluvio. Y después del diluvio, ¿qué pasó con Elías? Ustedes lo pueden leer en 2 de Reyes 2, del 1 al 15. Pero voy a resumir nomás. En el versículo 11 y 13 dice ahí que Elías se fue al cielo, vivo. ¿Saben lo único que dejó atrás? Su ropa. Se fue en cuerpo. Porque no te puedes ir al cielo en espíritu, porque no existe eso. Es espiritismo, es doctrina de Satanás. No hay vida separada del cuerpo. Tú y yo, Dios nos ha dado vida en un cuerpo y nos volverá a dar vida en un cuerpo en la resurrección. ¿Quién más se fue al cielo? Moisés, ¿no?
En Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, dice que Moisés murió y fue sepultado por Dios mismo. Pero luego en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, vemos que Moisés aparece ahí. ¿Cómo podemos responder esto? ¿Cómo es un misterio? Vamos a revelar esto. Mateo capítulo 17, aquí nos dice en el versículo 1 al 8, la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Oh, ¿quién apareció aquí? A Jesús. Y los testigos Pedro, Jacobo y Juan lo vieron. Aparecieron a Jesús, Moisés y Elías y hablaron con Jesús. Así que Moisés aparece aquí, Elías. Elías, fácil de responder. Él fue vivo al cielo, según Segunda de Reyes, capítulo 2. En cuerpo. Pero Moisés, ¿acaso no murió Moisés? ¿Por qué aparece aquí vivo? Porque él resucitó. ¿Dónde dice esto? Vamos a ir a leerlo. En Judas, versículo 9. Justo antes del Apocalipsis. Judas, versículo 9. Solo no hay capítulos ahí, solo es un capítulo. Judas, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué cosa? Por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién estaba aquí contendiendo? Miguel y el diablo. Miguel es un nombre de Jesús. Y estaba contendiendo con el diablo. ¿Y por qué estaban disputando? ¿Cuál era el problema? Ambos estaban disputando por ¿qué? El cuerpo de Moisés. No estaban disputando por su alma. Estaban disputando por su cuerpo. Y ahora vemos en el día de la transfiguración que Jesús aparece con Moisés hablando con él. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. Y aquí vemos de que el diablo no quería que fuese resucitado. Contendían por el cuerpo de Moisés. Porque el diablo intentaba de que él no pueda ser resucitado. Intentando, diciendo: es un pecador, él no se merece la resurrección. Mira cómo golpeó la piedra, mira cómo te era desobediente, mira cómo no te hizo caso, mira cómo pecó. No se merece resucitar. Pero Dios, quien él mismo lo había resucitado su cuerpo, ahora aquí vemos cómo está contendiendo, disputando por el cuerpo de Moisés. Y luego aparece Moisés en el día de la transfiguración, ahí justo con Elías, ahí mostrando quién obtuvo la victoria en esa batalla, en esa disputa. ¿Quién? Dios, Jesucristo, lo resucitó. Porque Moisés no pudo haber resucitado sin su cuerpo. Porque sin cuerpo no hay vida. Es muy clara la Biblia, muy fácil. Para ir al cielo necesitamos cuerpo. Les pregunto, antes hemos leído en Juan capítulo 5, creo que fue, donde decía que habrá 2 resurrecciones. Una resurrección de vida y una resurrección de condenación. ¿Recuerdan? La resurrección de vida la hemos abarcado ahora mucho. Es en cuerpo. Pero les pregunto, ¿la resurrección de condenación también tiene que ser en cuerpo? Porque tú necesitas un cuerpo para sufrir el castigo del infierno y para sufrir el fuego del infierno. Es por eso que cuando nosotros vemos los versículos que hablan del infierno, ustedes verán, al infierno, queridos, no va el alma. Al infierno no va el espíritu. ¿Qué va al infierno? Vamos a verlo juntos.
Mateo capítulo 5. La Biblia es tan clara, la Biblia es tan lógica, porque aquí está la verdad. Mateo 5, versículos 27 al 30. Mateo 5, 27. No cometas adulterio. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oh, ¿qué cosa va a ser echado en el infierno? Cuerpo, todo en la vida. Tanto en el cielo entras con cuerpo, con el infierno entras con cuerpo. Por eso necesitas una resurrección tanto para ir al cielo como para ir al infierno. El infierno, según la Biblia, es un lugar real y físico, pero que recién aparece después de la segunda resurrección, después de los 1000 años de Apocalipsis 20. Ahora lamentablemente no hay tiempo suficiente de estudiarlo, pero lo estoy anunciando. Si otro día tenemos la posibilidad de continuar este estudio, lo podemos seguir estudiando para entender esto con mucho más lujo de detalle, pero ya les voy a anunciar aquí un poquito. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Esto es ya el nuevo cielo, la nueva tierra. Dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, hay dos muertes. La segunda muerte es esta, que es el lago de fuego y azufre, es decir, el infierno. La segunda muerte, la primera no. La primera muerte no te lleva a ningún infierno. La primera muerte solamente te lleva a la tumba, tanto a justos como a injustos. Nos toca todo lo mismo. Si alguien muere, no importa si era salvo o perdido, simplemente se vuelve a la tumba, al sepulcro, al polvo. Pero luego nos habla de la resurrección, de los justos en la venida de Cristo, en cuerpo para vida eterna. Y de los impíos habla de una segunda resurrección para que ellos en cuerpo puedan sufrir y ser lanzados en el infierno para recibir la segunda muerte. La segunda muerte no afecta a los salvos, no afecta a los redimidos, solo afecta a aquellos que lamentablemente, como dice la Biblia, se habrán mantenido en el pecado. Miren cómo sigue la palabra de Dios. Aquí en un capítulo antes, en Apocalipsis 20, nos habla de lo que está en el futuro de los 1000 años. Esto inicia cuando venga Jesús, habla de 1000 años. Y luego dice en el versículo 4 que los hijos de Dios estarán viviendo y reinando con Cristo esos 1000 años, porque ellos habrán resucitado para ese momento ya en el retorno de Cristo. Pero luego dice el versículo 5 que los otros muertos, es decir, los impíos, los que se perdieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, ahí se aplica lo que es la resurrección para condenación, la resurrección en cuerpo para recibir ya el castigo. Miren cómo aquí lo diferencia. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la para vida eterna en el retorno de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes sacerdotes con Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pero luego nos habla de la segunda resurrección al cabo de los 1000 años, de los otros muertos, de los impíos que no pudieron resucitar cuando venga Jesús, de los que lamentablemente no arreglaron sus cuentas con Dios. Acerca de ellos nos dice el versículo
12, y aquí está la resurrección de los impíos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Es la segunda resurrección de condenación. Y la muerte y el Hades, es decir, la tumba, entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, todos son resucitados. Es la segunda resurrección. Es la resurrección de condenación para ser lanzados luego en el infierno en cuerpo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. La muerte final, el lago de fuego y azufre, el infierno. Y ahí se entra después de haber resucitado en la segunda resurrección, tras los 1000 años. Ahí se entra en cuerpo. Así que todas las historias, los cuentitos que hoy en día se nos dicen, falsas doctrinas, de que hoy en día ya es la palabra, un infierno, y si tú te mueres hoy te vas al infierno, todo eso es mentira, no es bíblico. La Biblia sí habla de un infierno, pero está de aquí a 1000 años después del retorno de Cristo, porque tiene que darse ese infierno en la segunda resurrección, para la resurrección de condenación, para el castigo final, para que aquellos que murieron reciban su castigo, porque se lo merecen. Porque no puede ser que hayan muerto sin haber recibido el castigo. Les quiero dar un ejemplo. Adolfo Hitler, un hombre terrible, provocó la muerte de millones de personas. Solo hablando de los judíos, como 7 millones. ¿Y qué pasó con Hitler? Estaba ahí en su búnker hasta el final, supuestamente se suicidó. Hay otras historias que dicen que en realidad no, sino que fingieron su suicidio y se fue a Sudamérica y vivió hasta anciano y murió. No importa cuál de las dos teorías sea la cierta. Lo que pasó es que él no pagó por los crímenes que ha hecho. Él no ha pagado por los millones que él asesinó. Él murió y fue a la tumba. Él necesita resucitar en la segunda resurrección, en cuerpo, para poder recibir el castigo por sus hechos según lo que está escrito en los libros, para que él en cuerpo, porque solamente en cuerpo uno puede sentir dolor, tenga que ser lanzado al lago de fuego, que la Biblia lo llama el infierno, para pagar ahí lo que él hizo. Y ahora estoy dando un ejemplo muy grande, ¿no? Pero cada ser humano que no se arrepiente, aunque solo haya hecho poco pecado, igual va a tener que sufrir, pero solo lo que él se merece. No va a sufrir más de lo que se merece. Dios es justo, Dios es un Dios de amor. Amén.